Hay algo que la gente común y corriente no sabe, es que un francés quiso ser rey de los araucanos y que ese reino ficticio aún existe. Así es, hay pretendientes al trono de la Araucanía y al parecer hay un vínculo con la Mapuche International. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. El reino de la Araucanía y la Patagonia, que es el nombre completo, también denominado como Reino de Nueva Francia, fue el nombre que recibió el intento de establecer un estado en el territorio araucano, bajo la autoridad de este aventurero, masón, abogado, Antoine de Tunens, con un decreto proclamado el 17 de noviembre de 1860. Pero hay que conocer un poco quién era este sujeto. Aurel Antoine de Tunens nació el 12 de mayo de 1825 en La Chaise, en la ciudad de Chorgnac, Dordoña, y murió el 17 de septiembre de 1878 en Tortoriac, Dordoña. Antoine de Tunens es el último hijo y el octavo de 9 hijos, 5 hijos y 4 hijas de Jean de Tunens, agricultor y de clase media. Antoine de Tunens era masón, miembro de la Logia de Amigos Perseverantes de Périguenot, afiliada al Gran Oriente de Francia. Expone también a sus hermanos el plan de ir a la Araucanía y fundar un reino. Se supone que esta idea que tenía Tunens de fundar un nuevo reino en la Araucanía era por este amor prácticamente patológico que tenía por Ercilla y la Araucana. Esa es la historia original acerca de esto. En 1857, Antoine de Tunens vendió su despacho de abogado y su familia obtuvo un préstamo de 25.000 francos del Crédit Foncier de Francia para su proyecto. Después de tener de nuevo una gran influencia con la Araucana, decide ir y tenía una excusa bastante interesante para tomar estos territorios, que no era de ninguno de los países que los reclamaba, por ende podía tomarse como un reino independiente. Lo cual era falso, todo ese territorio, la Araucanía y la Patagonia, era de Chile. Antoine de Tunens llegó en 1858 al puerto de Coquimbo, y después de pasar algún tiempo en casa de una dama francesa, que aún no se sabe quién era, en Valparaíso, Santiago, se dirigió a la Araucanía desde el puerto de Valdivia. Allí se contactó con el lonco Quilapán, el mismo indígena que lideró hasta 1873 la guerra contra la República de Chile, hijo de Juan Manguín, conocido lonco antirrepublicano en su tiempo prorrealista y luego profederalista, el cual luchó por los liberales en 1851 y 1859, al que sugirió la idea de fundar un estado para este pueblo, con la promesa de darle apoyo diplomático también. Quilapán acepta a Tunens y le permite autoproclamarse como el rey de la Araucanía el 17 de noviembre de 1860. Era raro porque las tierras de Quilapán no se les daba paso a ningún europeo, y entre ellos a los chilenos, todos eran huincas. Pero el Estado chileno encontró esto como la gota que rebalsó el vaso, porque los araucanos se aliaban con los enemigos de Chile y que querían quitar parte de su territorio incumpliendo nuevamente el Tratado de Tapigüe. Todo esto fomentaría la pacificación de la Araucanía. El reino de la Araucanía y Patagonia fue fundado el 17 de noviembre de 1860 en una asamblea constituyente conocida como Futacoyoj, por las autoridades del pueblo araucano y el abogado francés. El evento tuvo una participación de 3.000 delegados del pueblo araucano y otros pueblos indígenas de la zona. La gran mayoría de estos indígenas araucanos eran arribanos. En cambio, los abajinos, los que estaban cerca de los llanos y de las costas, no reconocían a Tunens como el rey de los araucanos. En fin, el 20 de noviembre del mismo año se declaró la anexión de la Patagonia, estableciendo los límites como el río Biobío en el norte de Chile, el Océano Pacífico por el oeste, el Océano Atlántico por el este y el río Negro de la ciudad argentina por el estrecho de Magallanes como su límite austral. También establecería una constitución. Primero, la constitución de Tunens decía: un rey o una reina sigue el orden hereditario. Luego dice: un grupo de ministros dependiente directamente del rey. Luego, un consejo de privilegiados compuesto por nobles del reino. Luego, un consejo de estado que se encarga junto a los ministros de hablar en nombre del gobierno. Y por último, un cuerpo legislativo electo por sufragio universal. El texto fundamental ha sido reformado en varias ocasiones, una en 1862 y otra en 1978.
aunque en la realidad no gobernó nada. Este estaba apoyado por los arribanos y, como dije anteriormente, los abaginos no lo reconocían. Nunca reconocieron a Túnez y lo denunciaron incluso hasta Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, este general que se encargó de la pacificación de la Araucanía en su primera instancia, fue el que persiguió a Túnez. Así que Túnez fue expulsado de Chile, fue considerado como un loco. José Joaquín Pérez dio la búsqueda a este tipo, producto por perturbación del orden público. Luego en 1869 volvería de nuevo a reclamar sus supuestos derechos, pero no sería bien recibido. Según José Bengoa, como Túnez fue financiado por empresarios franceses, este venía con un barco lleno de armas para el bando araucano. Tras intentar luego 2 veces más ingresar a Chile en 1874 y 1876, ya nunca más podría tomar posesión a este falso reino ficticio que era el reino de la Araucanía. El 28 de agosto de 1873 declaró que Túnez, conocido como el rey de la Araucanía, nunca pudo justificar ese estado y condición de soberano. Así que cuando fallece Túnez, le sucede el reino a Aquiles Laviarde, en español Aquiles Laviarde, quien fue su secretario. Este también no gobernó nada. Ninguno de los reyes sucesores no gobernaron nada. Nada, no tuvieron ninguna diplomacia, nada. Simplemente fueron pretendientes a algo que pudo haber sido alguna vez un reino. Incluso describiría Pierre Rassou, más allá de su carácter anecdótico, el asunto hizo que las autoridades chilenas tomaran conciencia que los territorios de la Araucanía y Patagonia podían despertar el apetito de aventureros más serios o de potencias coloniales necesitadas de territorio. Hay algo interesante, entre todos los reyes, la gran mayoría eran de la masonería, que era parte del gran maestre honorario del rito y gran protector del soberano santuario de Nápoles. Aquiles Laviarde no dejaría hijo y sucedería el reino a Antoine Hippolyte Cros, también conocido como Antonio II, entre 1902 a 1903. Este era un médico, también masón, pero era un médico de alto prestigio dado que era el médico de Pedro II, el emperador de Brasil. Fallecería dejándole el trono a su hija, Laura Teresa Cros, como Laura Teresa I. Fue anecdótico dado que esta mujer estaba casada en este momento con un burgués conocido como Louis-Marie Bernard, que tendría 3 hijos con ella: Bernard Etienne, Jacques Antoine y Edmond André, de lo cual en una cena llegó el consejo del reino, el cual la nombra la reina de la Araucanía. Luego el que seguiría la línea sería su hijo Jacques Antoine Bernard, también conocido como Antoine III. Se sabe muy poco de este periodo, incluso se cuenta que tenía algunos títulos nobiliarios inventados para el reino de la Araucanía, como el duque de Caliú y el conde de Alcena. Hay algo interesante de estos 3 últimos que nombré, de Hippolyte Cros, de Laura Teresa Cros y de Jacques Antoine Bernard, que es por primera vez en los reyes de la Araucanía que existe una línea dinástica sanguínea, aunque se rompe con Jacques Antoine Bernard. Pero después de la muerte de Bernard en 1952 sucedería Philippe Boïry. Philippe Boïry fue el rey de la Araucanía más longevo, dado que gobernó, entre comillas, entre 1952 a 2014. Se le conoció como el príncipe Philippe. Por lo cual lo que decía, la principal evidencia que tenía para ser el rey era un certificado que consideraba la abdicación de Antoine III y la transmisión de la sucesión del título el 12 de mayo de 1951. Lo interesante es que Philippe Boïry era masón y a la vez era monarquista, que incluso tenía órdenes que estaba ligada a la corona de la Nueva Francia, lo cual es bastante interesante. Fallecería sin dejar herederos y su título pasaría a Jean-Michel Parasiliti di Para, conocido como Antoine IV. Gobernaría también bastante poco, 2014 a 2017. Lo pillaría por sorpresa, dado que el Consejo de Regencia de la Casa Real de la Araucanía y Patagonia lo elige el 9 de enero del 2014 para ser pretendiente del trono, pero fallecería en el 2017. Por último, el último sucesor sería un hombre de tendencias bastantes a la izquierda, hijos de exiliados de la época del franquismo, Frédéric Luce. Y Frédéric Luce, que
A mi parecer uno lo puede considerar, aparte del rey de la Araucanía, sería el rey progre de la Araucanía porque es bastante progresista si uno analiza su Instagram. Él afirma ser descendiente del rey San Luis de Francia. Bastantes títulos de heráldica del Instituto Teológico Ortodoxo. En realidad es un hombre bastante culto. Y es este hombre el que ha demostrado más que nadie que está a favor de la causa mapuche, dejando al aire todas sus implicancias. Pero estos últimos dos reyes tienen algo bastante importante mencionarlo, que están muy ligados con la Mapuche International. Principalmente con Reinaldo Mariqueo, que este hombre, aparte de ser uno de los personajes más importantes de esta ONG, también es de otras ONG que se encargan de la causa mapuche. Y este hombre se ha dedicado a hacer activismo desde Inglaterra, desde principalmente Bristol, en la cual habla al mundo del genocidio, obviamente muchas exageraciones y falsedades que está pasando con el pueblo araucano. Pero en fin, ¿existe algún vínculo entre estos dos últimos reyes de la Araucanía y la Mapuche International? Sí. Pero ¿cuál será la implicancia real? ¿Acaso será una estrategia de los reyes de la Araucanía en tomar posesión de esta tierra de facto y de jure? ¿O simplemente es para dárselas de justicieros sociales? Pero en fin, muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.